cultura, si es que cabe. A mí me parece, obviamente uno se puede divertir, pero a mí me parece que el espectáculo flagrante de la ignorancia se traduce en una pésima gestión. Es decir, las relaciones internacionales de un país son importantes, no son una frivolidad de embajadores que comen canapés. Si vos haces el análisis del último año y medio, y yo creo que, recordemos que nos perdíamos con Finlandia, con el País Vasco, no quiero decir con Uruguay, con Paraguay, con Chile, Paraguay, con Finlandia, con todo. Pero aparte los ofendimos, esto es muy ofensivo. Es decir, a ver, yo me acuerdo de chicos, ¿cuál era la cosa? Decía, macaco, le decía los brasileños. Macaco, sí, esa cuestión ofensiva del argentino, a veces del argentino canchero en el mundo, que hace que Latinoamérica muchos tipos nos miren con cuidado. Hay otra segunda versión de la Argentina, cuando exportábamos educación, no sé, el ejemplo de las películas o la revista Villisquen, si querés. Ese prestigio que tenían los argentinos en su educación. Pero convivió siempre con eso, esa catástrofe guaranga. El presidente expresa una catástrofe. Y va a ser un tema, porque no es solamente una cuestión de entre cancillerías y cancillerías, es entre los pueblos. Esto profundiza un prejuicio tremendo. Los argentinos que puedan ir de vacaciones a Brasil el año que viene, en el caso de que haya alguno que pueda salir del país y que tenga... Tiene la Copa América la semana que viene. Digo, no vayan con la camiseta de Argentina por Brasil, porque va a ser bastante complicado. Por estas declaraciones, digo, no es menor, no es menor. Es muy ofensivo, sobre todo porque además cuando una cosita más, porque aparte es esta idea que vos tocabas, Diego, cuando lo tiene al lado a Pedro Sánchez y somos europeístas. La semana pasada, cuando hablaba el Instituto de Economía de San Petersburgo, dijo que el capitalismo estaba agotado, que evidentemente era un fracaso. Obviamente Selig piensa, Selig, la película de Woody Allen, nadie le explicó que el que tiene enfrente no es Lenin, es Putin. Que no es, y que no es más Leningrado, es San Petersburgo. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué quiere decir con esto, Hernán? Perdón, Luis, ahora te escucho. ¿Qué quiere decir? Que incluso en China y en Rusia, la economía funciona con una lógica capitalista. Imagínate lo que piensa cuando a Putin le dice el capitalismo está agotado. Mirá, te equivocaste, no es yo soy otro, cambió en el 89, en el 90 se cayó. Sí, acá hay un problema serio, de primero decirle a cada uno lo que quiere escuchar, que en un mundo hipercomunicado, digamos, todo el mundo se aviva en, no sé, 5 minutos segundos. Que estás mintiendo, pero además es una visión del mundo que atrasa. Muchísimo, Lu. Hernán, en este planteo, ¿cuánto tiene que ver la palabra devaluada? Porque, digo, también me parece que nos podemos reír un poco con los memes, con los tweets, con los no tweets, pero hay una cosa que la palabra del presidente... Me parece que es la palabra de un país, sobre todo desde la frontera hacia afuera, ¿no? Pero porque, ¿sabes qué? Es parte de la... Estamos tristes todos, ¿viste? Pongámosle un poquito de humor, porque la Argentina está tristísima. El miedo, la muerte, la enfermedad, los que pierden el trabajo, los que pierden el laburo. Usted tiene que tocarlo con alguna suavidad. Pero dentro lo que genera más angustia es que no existe la autoridad pública, que la palabra pública que tendría que orientarte, te dice en un día 60 millones de vacunas, 15 millones de vacunas, 35 millones de vacunas. No necesitamos. Yo el otro día lo vi en el programa de Diego Seigman. Sí. No necesitamos Pfizer, dijo Mara Brauer. Eso textual vos estabas ahí, Osvaldo, en vivo, lo viste ahí en vivo. Yo te digo, la verdad, llegó a un punto que daba piedad. Digo, por favor, háganla callar a esta mujer, porque qué flaco favor le está haciendo a toda la gente que está desesperada. Y pongamos un punto de tranquilidad. Las vacunas van a llegar. ¿Alguien tiene duda que las vacunas van a llegar? Las vacunas van a llegar a pesar del gobierno argentino y no gracias al gobierno argentino. Porque en el mundo están las vacunas, ya está. Y además esta idea, Hernández, lo que vos planteabas, quiero escucharte ahora, Carolina, también, que tiene que ver con tratar de explicar cosas que son inexplicables. Entonces tenés que arrancar con una cantidad de cabriolas en el aire muy raras, como decirle Juan Domingo Biden al presidente de los Estados Unidos, 2 días antes de decir que Estados Unidos y su sistema económico está fracasando, un día antes de que ellos digan que van a donar vacunas, 3 días antes de enterarnos que a nosotros no nos tocan, la vacuna que además acá no quisimos desde el principio. O por ejemplo cuando dijo esto, mira, parece chiste, pero es cierto. Hoy día esto no se necesita. Porque no se necesita Pfizer, dice usted. Porque es una vacuna que tiene complicaciones. ¿Qué entiende usted? A ver, está hablando con una profesional de la salud mental. Esa era Mara Brauer, diputada. Escucha, Alberto. Biotech y Shenzhen Swan Biotech. En la Corea del Norte la producción de la vacuna es del... El grafo es...
En Corea también está lleno de peronistas, querido Bazán. Sí. Apelo a vos porque la verdad yo no tengo nada para decir. Pero una cosa que ya habíamos contado con el asunto de Twitter del presidente es, no se da cuenta que no lo leen solamente en las unidades básicas de Argentina. Digo, es lo que leen afuera sobre Argentina. Digo, lo que él escribe. Él no puede estar tirado en el sillón como un gordo cualquiera, como nosotros que estamos tirados en el sillón tuiteando, porque es el presidente de la nación. Y nadie le dice, señor Alberto Fernández, usted es el presidente de la nación. Nadie le dice, nadie le dice. Sí, se lo dicen, pero a mí lo que me cuentan los amigos de Alberto Fernández, que se lo dicen y que él no hace caso. No hace caso. Que además, una cosa, esto que tiene mucho que ver con lo que hizo Osvaldo, se ve afuera lo que hace Alberto y le dicen, ojo que esto puede complicar las relaciones diplomáticas. Pero claro. No dimensionan la relevancia de las palabras que escribe un presidente en la red social que sea. Obvio. Le decís a tu Quería socio, retomar, Diego, Sí. lo que decías al principio, ¿no? De estas frases que tanto le gustan al kirchnerismo de Castillo, el presidente felicitado que todavía no es presidente, de Falabella, o los ejemplos que daba, dice aglutinan. Que acá también les gusta el kirchnerismo ese tipo de frases, o celebraron que se vayan ciertas empresas. Claro, acá hicieron una empresa. ¿Y qué es más aglutinante que la cantidad de gente que va entrando en planes sociales? Y con respecto al presidente, ayer yo no me olvido que arrancó a la mañana motivando a usurpar terrenos. Pues no nos olvidemos que una cosa tapa la otra, pero a la mañana había incentivado a la gente a tomar terrenos para hacer sus casas. Esa frase no que para estás cultivarla, marcando. dijo para hacer sus casas, crear su familia, porque ¿para qué dejársela a un hijo? Esa frase, simplemente un paréntesis para apoyar esto que estás planteando, es cierto lo que dice Carolina. Dentro de las frases complicadas estaba esta que dijo el presidente literalmente. A las tierras improductivas hay que dárselas a otras personas. Que vos decís, es una declaración nada más. Punto número 1, no porque la hizo un presidente como decían ustedes. Punto número 2, no, porque uno de los principales aliados del gobierno, que es Juan Grabois, ya estuvo tomando tierras, incluso tierras privadas de un ex ministro nacional, que en cualquier parte del mundo sería un escándalo, y después de que la justicia, después de varios días, logra sacar a Grabois de ahí, Alberto Fernández dice que él piensa como Grabois, que le parece súper interesante lo que hace Grabois, que acababa de ser echado del terreno por la propia justicia. Está bien, pero Grabois había plantado 3 perejiles, por ejemplo, ¿no? O sea, él ayer ya elevó la apuesta. Él dijo, ¿para qué le vamos a dejar una propiedad a un hijo? O sea, si hay otra familia que ahí puede formar su familia. Y a las 3 horas ofendía a medio continente. Digo, uno siendo parte de la política se imagina, en esos lugares de gestión, no digo como presidente, se imagina dando un discurso corto, sólido y dedicarse a los 5 minutos a decir cómo sacamos la palabra negligencia de ese proyecto para que entren las vacunas Pfizer. ¿Cómo hablo con la ANMAT para que aprueben el resto de las vacunas? Digo, de Pfizer solamente sabemos que hoy podríamos tener 8 millones más de vacunas. No es poco, es un montón. Podríamos estar vacunando niños, como decís vos, claro, con comorbilidades. Es así, es Sí, lo que decimos. Hernán. Pero agreguemos. Entonces digo, no es una cuestión de, bueno, ya no se cumplen las promesas de campaña, ya no se cumple lo que dijo hace media hora. Pero es que el prejuicio ideológico, es evidente que operó el prejuicio ideológico. El tema Pfizer operó, no me digan chinada. Operó el prejuicio ideológico. Quisieron direccionar hacia algunos amigos y quisieron direccionar hacia Rusia. Parece que hubiera un capricho, ¿no? Con Pfizer. Pero es que es un prejuicio Porque, ideológico. por ejemplo, digo, salió Santiago Cafiero a decir, bueno, nosotros queríamos ahorrar, dijo, entre 10 y 30 millones de dólares. Ridículo. Para nosotros es una suma inimaginable. Para el Estado es lo que para mí 50 centavos. Eso es lo que tenemos que entender. Y que en diciembre se estaban gastando $1 millón en catering. O sea, ¿qué es lo que nos Lo que están cada ahorrando? día de Y cierre además, son 100 millones de dólares. Martín Tetaz hizo un cálculo muy Sí. breve, muy simple. La vacuna más cara de todas es infinitamente más barata que un IFE, por ejemplo, o que un Procrear o con cualquier otro plan con el que vos tenés que salir a parálisis de asistir la a la economía, gente ¿no? para paliar la economía o la parálisis de la economía. No Y solamente- además, ahora se están acordando de ahorrar plata justo con la vacuna, ahorramos Pero plata. además, Justo con la vacuna que digo, son vidas, es libertad, es colegio, es trabajo. ¿Es prejuicio ideológico o es curro? Digo, porque la verdad me parece que es patinarlo como de prestigio, decir Y es una- prejuicio ideológico muchas veces. Porque lo que se hizo en la salida de la ley fue arreglamos con
el amigo argentino que tiene el negocio con AstraZeneca, y arreglamos directamente con 2 estados que no son muy limpios, como Rusia y China. Y dejamos afuera aquellas empresas que, no porque sean maravillosas o angelicales, sino que porque tienen que cumplir con los protocolos que le vienen de las casas matrices. Con ellos no arreglamos porque es más difícil. Yo la verdad que el asunto de la cuestión ideológica... pero yo agregaría 2 cosas. Primero, la pésima gestión. Y segundo, lo voy a decir creo bien clarito para que compulsivamente obligar a un socio local es un grave hecho de corrupción. No les gusta que le haga juicio, presidente. Eso te iba a decir, agrégueme en la demanda. Dijo algo así, se comió un juicio. Pero además, compulsivamente. Del prestigioso Gregorio Dalbón. Compulsivamente, insisto, buscar un socio local, obligar compulsivamente a un socio local es un grave hecho de corrupción. Te piden prueba. El reportaje, 50 reportajes que ahora que salió Ginés, él lo dice. Pero es, a ver... Yo acuerdo con Osvaldo porque Pfizer presentó un plan absolutamente transparente en precios, en cantidad, en abastecimiento, y del otro lado tenemos todas cuestiones confidenciales que nadie puede saber qué es lo que se hizo, qué es lo que se va a hacer, cuándo van a llegar. Pero además tenés el problema mental de nuevo de decir, en esta desesperación que tenemos, que tiene todo el mundo, pero en particular los argentinos por la mala gestión, tenés, como dijo, lo dijiste, Belén, Caro, salvar vidas. Salvar cada día de colegio, un día de colegio que se pierde presencial, es una tragedia. ¿Viste? Y un día más que esté cerrado el comercio, la gastronomía, ya está, no da para más. ¿Sabes cuál es la diferencia? Nunca agarparon una quincena, Diego, nunca... Agárrame a todos. Pregúntame qué ministro, qué secretario, garpó una quincena o, perdón, cobró una quincena del sector privado. Ustedes no lo entienden. Bueno, parece que hay un sesgo antisector privado que es muy notorio, muy marcado. Nosotros venimos planteando en este programa, cuando vos definís sector privado, el gobierno adrede trata de mezclar todo el tiempo esta idea de que hay grandes capitales que destruyen a la gente, que se llevan una plusvalía, para usar términos marxistas, y que... Igual, que perdóname, al mismo tiempo se reúne con el presidente de España y anuncia inversiones, claro, y apoyo. Claro, pero ¿qué digo? Hay como una especie de, no, el sector privado es el malo, el Estado argentino es el que hace un esfuerzo. Y acá la verdad que la semana pasada hubo una prueba cabal de que en realidad el esfuerzo, el Estado no lo hace, ni lo hará, ni lo hizo en los últimos años. El Estado no redujo ninguna partida, no hizo ninguna reasignación de partidas, no controló mejor el gasto en ningún momento. Y en el mismo momento en el que diputados y senadores se subían el sueldo el 40%, el mismo porcentaje, 40%, aumentaba el monotributo. Entonces ha quedado clarísimo, ahora dieron marcha atrás también con esto, pero queda clarísimo que en la Argentina el sector privado es el que está haciendo el esfuerzo en pandemia. Y el sector privado no es el malo de la película. El sector privado se define muy simple. Es el sector que paga salarios e impuestos y que es tratado por el gobierno como si fuera el culpable de todos los males. ¿Puedo agregar una cosa? En esta circunstancia tremenda que estamos viviendo, te agrego más. Ni siquiera es un momento de la formalidad de que paga salarios y cobra impuestos. El sector privado es la señora que le hace empanada frita y el marido va con una canasta a venderlas a la estación de José C. Paz. Ese es el tipo que todavía no fue comprado por el mecanismo de te compro la voluntad. Y que cada vez le conviene menos laburar. Ese es privado y a ese lo están jodiendo. Quiero decir algo y es importante. Escuchá esto del otro lado, porque escuchábamos recién a la diputada Brauer en el programa de Diego Segman, donde está también Osvaldo Bazán y mi amigo Rolando Barbano, pinchada y puesta en discusión la cuestión de Pfizer. Empezaron a aflorar las dificultades que hay para explicar lo que pasó. Porque acá, y esto es lo último que digo yo y la escucho a Lucía, acá hay algo que es muy simple y es de sentido común. Si no hay nada raro, explíquenlo de una. Con transparencia, abran todo, muestren todos los documentos, hagan un llamamiento público, una conferencia de prensa con preguntas. No, eso no pasa. Nos mantenemos en el oscurantismo. Cuando una diputada dice no necesitamos la vacuna de Pfizer, está cometiendo un grave error, no político, no discursivo, sino concretamente de salud y epidemiológico. ¿Por qué? Porque la vacuna de Pfizer, Lucía, contámelo, contáselo a la gente, es la vacuna que pueden utilizar los chicos, los niños. Sí, digo, recién escuchábamos a la diputada Brauer diciendo que no necesitábamos la vacuna de Pfizer, pero mirá este afiche que es quizás el disparador a través del cual te queremos contar ahora estos datos. Este afiche que dice: exigimos como derecho la prioridad de acceder a la vacuna Pfizer en Argentina. Es un grupo de padres
que está reclamando Pfizer para sus hijos. ¿Por qué? Porque la vacuna Pfizer, estas 13 millones de dosis que Pfizer ofreció el año pasado a la Argentina y el gobierno no llegó a ningún tipo de acuerdo, podría aplicarse a un grupo etario muy heterogéneo, muy grande y muy importante, que son niños menores de 18 años. ¿Por qué? Porque los distintos estudios en el mundo han corroborado que Pfizer es la única que puede aplicarse a este grupo, sobre todo al grupo que va de 12 años a 18 años. No estamos hablando de los niños que claramente son de riesgo, es decir, niños que tienen enfermedades terminales, niños que están en una lista de espera para un trasplante. Eso es obvio, estamos hablando de eso es muchos chicos más que obvio. Estamos hablando de muchos más niños que tienen enfermedades que también son de riesgo. Y mirá los números que te vamos a contar y que grafican un poco esto que estamos planteando. En nuestro país, el 41,1% de los chicos y adolescentes de 5 a 17 años tienen sobrepeso y obesidad. 41%. 41%. El sobrepeso, lo decía, perdóname, lo dice siempre Nelson Castro y lo dijo el otro día, me lo dijo en la radio Alberto Cormillot, es uno de los principales factores de riesgo. Los medios de comunicación a veces cometemos el grave error de decirle obesidad porque es el término médico, técnico, puro. Pero en realidad no es obesidad mórbida la que uno se imagina de alguien que está totalmente sobrepasado. Ya el mero sobrepeso es un riesgo con el COVID. Escuchá este segundo dato que tiene que ver con otra enfermedad, que son niños asmáticos en nuestro país. De cada 10 niños recién nacidos, uno es asmático. 10%. Y estos son datos oficiales del Garraham, el Hospital de Niños. Según el Hospital Garraham, y prestale atención también a este dato, cada año en nuestro país nacen 7.000 niños que van a tener alguna cardiopatía. Otra cuestión complicada con el COVID. Otra cuestión complicada. Y al menos el 0,1% de los niños en nuestro país tienen diabetes. Correcto. Es decir, estos números que son de la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que muestran es que hay una gran población de niños en nuestro país que podrían evitar situaciones peores de recibir esta vacuna. Los niños de 12 a 18 años pueden llegar a tener con COVID complicaciones, esto lo explicaba Roberto de Bach y también el doctor Rubinstein, que podrían llegar a tener jóvenes, por ejemplo, a ese nivel de gravedad. Claro. Entonces, estas vacunas de Pfizer que en el mundo están aprobadas para niños, hoy las reclaman muchos padres que tienen niños con estas enfermedades que no son extremadamente de riesgo, pero existen y podrían llegar a tener complicaciones. Hernán. Lucía, pero es tan contundente lo que decís y los argumentos son tan pobres, pues vos decís, la ley se votó, obviamente, para que entraran muchas vacunas. Fue así, casi redactada para que entraran las vacunas. Entró entre gallos y medianoche Cecilia Moró, está bien, ya está, se mandaron una tremenda macana. Cecilia Moró fue la que dijo que Pfizer había pedido las cataratas. Sí. A ver, ¿dónde está la evidencia? Modifiquémosla ya. Chao, ya junto por acá me dijo, modifiquémosla ya. Este era el problema, modifiquémosla. Son dos palabras. Está en juego qué cosa, qué elemento de soberanía está en juego. Es mentira, es todo mentira. Lo que está en juego es un proceso de falsedades, de direccionamiento, de prejuicios, de caprichos y de torpezas que llevaron adelante el primer momento para direccionar las vacunas hacia un lugar. Bueno, de hecho, además, hay déjame agregarle hay 116 países de corruptos deben ser todos los países, Osvaldo. Pfizer, ¿no? Son esos 116 países ¿Cómo es el número, Osvaldo? 116 países. Arreglaron con Pfizer. Arreglaron con Pfizer. Se vende Pfizer, se consigue. Y además ha cumplido Pfizer con los contratos. Porque es una cosa que se instala de que no ha cumplido. Digo, cuando dijo tanto Cafiero como Goyan dijeron a Chile no le dieron las vacunas, salió el... Está bien, pero hasta AstraZeneca tampoco cumplió y Rusia tampoco cumplió. Digo, pero es cierto que no es cierto que no cumplieron. Digo, con Brasil vienen lerdos porque Brasil tardó en firmar. Entonces, digo, y así vengan lerdos. En el momento de firmar el contrato no lo sabían. Digo, había que abrir todas las puertas posibles, que fueron lo que no hicieron. Bueno, ese es un dato importante. Argentina firmó por 50 millones de vacunas con 5 laboratorios diferentes. Hasta el momento solo llegaron al 35% de esas vacunas. Si a eso le sumáramos las que había prometido Pfizer, estaríamos en un número mucho más importante de vacunas. Cafiero dijo que buscaban ahorrarse 10 millones entre 10 de y dólares. 60 millones El Estado ya pagó 300, ya se comprometió a pagar 380 millones de dólares
por este universo de vacunas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que explican los especialistas? Argentina no solo necesita Pfizer, necesita todas las vacunas sabidas Argentina y todos los países del mundo, mientras más vacunas mejor. Exactamente, porque hay un concepto que es el de seguridad sanitaria, que es que vos vacunás niños, evitás riesgos en niños que tienen estas enfermedades, pero evitás mayor contagio. Vacunás a las personas de mayor riesgo y también evitás que los datos de mortalidad aumenten. Entonces, la seguridad sanitaria abarca a todos los grupos de edades. Y un solo dato que nos decimos. Y ahora quiero hablar de las clases, porque ya que estamos hablando de chicos, hablemos de clases. En este momento se está definiendo qué pasa con las clases. Perdóname un dato respecto a eso, Diego, que no se dice. La Comisión Europea le mandó a AstraZeneca cartas documento y le inició ya un prejuicio por el incumplimiento de contrato. La Argentina, ¿qué hizo? Le mandó una notita diciendo, mira, muchachos, están un poco atrasados. Nada. Es tan tendencioso como se maneja esto, es tan discrecional, que es escandaloso. ¿Sabes por qué no lo decimos, creo yo, tanto? Porque es tan doloroso y tan indignante que la gente se muere. Que decir, pero puede ser que hayan hecho esto. Sí, lo hicieron. Y estamos quedando afuera de las 500 millones de vacunas. Y en el precio hay que agregar también los operativos de Aerolíneas Argentinas, digamos que es otra zona también bastante oscura, ¿no? Y la lentitud de la aplicación de la vacuna, que es algo que también hemos mencionado en el programa, pero de lo que se habla poco, y también tiene que ver con que en lugar de utilizar canales habituales de vacunación, que están aceitados en Argentina como en cualquier país del mundo, porque se vacuna contra la gripe, se vacuna contra un montón de cosas, en lugar de utilizar los mecanismos ya existentes, se utilizaron un montón de mecanismos con alguna pátina política, algún gimnasio de un club amigo, alguna unidad básica de algún compañero, alguna casa particular, aunque parezca mentira, folletos donde aparecen las caras de los dirigentes del oficialismo. Hay una publicidad que es publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires, de la vacunación, que dice literalmente, la publicidad oficial, dice literalmente, gracias a nuestro gran presidente Alberto Fernández estamos vacunando. Como si fuera un mérito de cada presidente. Si vas al discurso de Kicillof, te diría que Kicillof dice gracias al gobierno de la provincia. Claro, es que encima de todo, Santi, me copa esto que traes, encima de todo está la pelea entre ellos. Claro. Bueno, de hecho, Kicillof dijo, conseguimos vacunas, lo dice... Las conseguí. Conseguí 4 millones de vacunas, dijo Kicillof. Querés ir al tema de las clases, me parece. Por favor. Hay mucho revuelo en este momento. La Ciudad de Buenos Aires insiste con mantener las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en primaria, este es un dato muy novedoso que se va a discutir mañana y que ya se está discutiendo ahora. Quieren abrir la secundaria. Provincia nada. Provincia no quiere clases presenciales, dice que no están dadas las condiciones. Esto genera mucho enfrentamiento, mucho revuelo. La decisión la va a terminar tomando cada jurisdicción mañana a la noche, a última hora, porque el presidente está preparando en este momento el decreto para renovar el decreto que vence ahora porque no hay ley. ¿Por qué insistimos en las clases presenciales? Bueno, en todos los países de Europa, en la mayoría, hubo menos de 35 semanas de clases sin clases presenciales. Aquí en la Argentina hubo el año pasado 46 semanas sin clases en todo el país o en las principales regiones, y en la provincia de Buenos Aires este año hubo muy pocas clases. Tenemos la cifra, hay 270 días en las cuales los alumnos bonaerenses no tuvieron clases presenciales. 270 días sin clases. Por eso te digo que la pelea es muy fuerte, la provincia insiste que es un riesgo que la ciudad de Buenos Aires tenga abiertas las aulas, por lo cual hay una pelea política, hubo diálogo hoy y lo sigue habiendo entre la ciudad y la provincia, se quieren poner de acuerdo. A esta altura, ¿cuál es la discusión? Y lo planteo en general, ¿cuál es la discusión? ¿Es ideológica también, como con las vacunas? Porque los datos están arrojando. Mira, si querés escuchar lo que decía hace un tiempito nomás sobre las clases presenciales, te vas a dar cuenta un poco, vas a responder esa pregunta, escúchalo. A ver. En el 2020, en plena pandemia, en la provincia de Buenos Aires, hubo clases. Hubo clases. Basta decir que vuelven las clases. Hubo clases. Pero hubo clases en las circunstancias tan especiales, tan particulares y tan complejas a las que nos enfrentó este virus. Es muy difícil tener que responder lo obvio y mucho más en el contexto doloroso en el cual se vive en la provincia de Buenos Aires. Decir que en la provincia hubo clases porque hubo una especie de pantomima de virtualidad, cuando todos sabemos, porque lo hemos visto, porque conocemos casos o simplemente por leer los diarios o ver la televisión, que hay cientos de miles de familias y de personas que no tienen un celular para cada chico, que no tienen una computadora. Muchas madres y padres
eso ni hablar, pero digo, además en la infraestructura personal de cada uno. Madres y padres que cuando llegan de trabajar comparten su celular con sus hijos para que puedan hacer los trabajos que le mandan del colegio. Muchos chicos que van al colegio físicamente a buscar un cuadernillo. Por WhatsApp. Que también, muchas veces clases por WhatsApp. Chicos que no tienen señal. Y además, negar el problema es seguir castigando, como siempre, a los que menos tienen. Porque mal que mal, el que está por ahí en una mejor situación, el que está en un colegio con más infraestructura, el que tiene internet, el que tiene un teléfono y una tablet, de alguna manera, no lo ideal, pudo seguir relativamente conectado. Pero que Kicillof diga que en la provincia hubo clases. Bueno, lo que hay es las clases blue. Digamos, la educación se convirtió en clandestina en la provincia de Kicillof. No sé si tomamos conciencia de... Es fuerte. La educación se convirtió en clandestina. Los padres que pueden, solo aquellos que pueden, pagan profesores particulares, maestros particulares y van a alguna casa, alguna plaza, algún lugar. Bueno, hay, lo decíamos el otro día, claro. Hay hasta guarderías clandestinas. ¿Por qué? Porque hay madres o padres, pero la mayoría de las estadísticas dicen que son más que nada las mujeres, no tienen con quién dejar a sus hijos y empiezan a contratar gente para Esa es otra cuestión. El gobierno que dice que defiende a las mujeres, la estadística es pura y dura. El 85% de los hogares quedaron a cargo de las mujeres que no pudieron hacer otra cosa. Te quiero escuchar, Carolina, sobre este tema. Yo vengo proponiendo desde abril de 2020 primero las clases con protocolo. Digo, por lo que no por tener una bola mágica, sino porque veíamos lo que pasaba en otros países. Este año, ante la primera restricción propuesta, hicimos una propuesta de pasar vacaciones, adelantar vacaciones. Y ahora hicimos una propuesta integral, que es adelantar vacaciones para junio, continuar las clases hasta el 22 de diciembre y empezar el 8 de febrero para aquellos niños que no hayan alcanzado contenidos básicos 2020 y 2021. A mí no deja de sorprenderme esta política de vulneración sobre los niños, sobre todos los derechos de los niños y, como decís vos, con ninguna perspectiva. Esto que dice Osvaldo, de cada 10 niños, 8 lo único que reciben es un WhatsApp por semana. Es un WhatsApp, son grupos de difusión, no es que podés interactuar. No hay interacción. Y cada 15 días las madres llevan las tareas que pueden. Digo, no es una cuestión de sectores. Es una cuestión ya de toda la sociedad pidiendo clases, porque esta cuestión de que quiere instalar el gobierno, de que es un reclamo de algunos, yo la teoría que tengo, primero, es un dato que no tiene ningún contacto con la gente, y la teoría que tengo es que ni siquiera ya se tienen comunicación con sus familiares. Digo, porque no hay una casa que uno pise en sectores vulnerables, en el centro, en el casco urbano, donde uno quiera que las personas no estén preocupadas por la educación de sus hijos. Primero porque es mentira que se quedan en sus casas, porque obviamente uno recurre al abuelo, al tío, como todos, como yo. A la plaza, un rato, un abuelo. En algún lugar los chicos están. Y recurre, como dice Osvaldo, a un profesor, pero no solamente por clases blue, sino porque uno no está preparado para explicar ciertos temas. Pero ¿sabés qué se y en sectores más vulnerables están muy preocupados por la cantidad de droga que volvió a los barrios, porque los chicos pasan mucho tiempo en la calle jugando naturalmente. Bueno, la deserción escolar, que ya era altísima en la provincia, lo dice siempre la Nata, el 50% prácticamente de deserción escolar. Ahora se ha multiplicado también, porque ya a quien le costaba mucho geográficamente, económicamente ir al colegio, ahora está todo dado para que no vuelva más. Y ahora lo que nos damos cuenta, obviamente, es que estamos presos de Alberto y de Kicillof, porque los municipios necesitan más autonomía. Hay municipios que han presentado planes hasta para el transporte público, o sea, para reemplazar que los alumnos viajen en otro tipo de transporte. Tienen porcentajes de cuántos niños van en transporte público, de cuántas docentes. Bueno, todos presos de un gobernador que no se diferencia en absolutamente nada, porque sabemos que es un poder que tiene el gobernador. Mañana el gobernador puede decir, bueno, en la provincia sí empiezan las clases. Son 13 millones de bonaerenses sin clases hace 1 año y medio. Pero escuchándote, Caro, se escucha, tras el modelo autoritario de Kicillof, diciendo el modelo medieval, cierro todo, paren el mundo que me quiero bajar, sería, como se llama Falda. Paren el mundo que me quiero bajar, se esconde, siempre atrás del autoritarismo, se esconde un centralismo, porque el intendente, como digo, sabe en cuántos lugares sabe más o menos cómo manejar la escuela, puede manejarlo de otra forma, puede decir, bueno, que si hago un día presencial por semana, o 2, o 3, voy creciendo, pero no está en ese aislamiento la conciencia de que cada día que se pierde es una tragedia, porque la verdad es que lo que se profundiza es la desigualdad.
No les importa. Bueno, eso le quiero preguntar a ustedes dos. Dejemos hablar un segundo de política. No, no, puede ser hablemos política. por eso, pero hablemos de una cosa personal. Como dirigentes de la oposición, ¿cómo llevas adelante un diálogo en el cual, porque desde que empezó el programa estoy tratando de pensar todos los argumentos y todas las discusiones, y es la siguiente. Che, compremos Pfizer, representante de los laboratorios, visitador médico, Garca de derecha. Ok. Che, que vuelvan las clases. ¿Vos querés que vuelvan las clases? ¿Sos de derecha? ¿Sos un oligarca? ¿Sos una persona que no piensa en la gente? Che, ¿puede algún comerciante abrir? Ahora nos va a contar Santiago qué pasa con los shopping y demás. ¿Vos querés que abran los comercios? Pero vos sos un defensor de la renta privada, de los capitalistas más asquerosos. Digo, ¿cómo hace para discutir mínimamente cuando la distancia y la acusación es tan enorme? Desde lo personal lo pregunto, Carolina. Difícil, porque Yo desde lo personal lo que pienso es que ya me parece que está más que mostrado que Juntos por el Cambio es un espacio de diálogo, es un espacio diverso. Ya me parece hasta sobreactuado todo el tiempo decir nosotros queremos el consenso, queremos el diálogo, cuando del otro lado hay una persona diciéndote no voy a hablar con vos. En el gobierno provincial nos pasa esto, nosotros no tenemos comunicación con los ministros, no tenemos comunicación ni con nuestros propios compañeros para tener. A veces nos pasa hasta los mismos diputados de su propio espacio que no tienen información del gobierno provincial. Entonces digo, ¿cómo se hace? Y ahí es donde digo, invitémonos a pensar en el 2021. ¿Qué queremos? ¿Queremos socialismo o queremos republicanismo? Yo quiero realmente que haya más concejales, más legisladores, más diputados para de alguna manera hacer contrapeso en este diálogo, porque va a tener que ser de alguna manera. No digo que sean todos los funcionarios iguales, hay excepciones, pero son pocas. Y las tres personas que evidentemente mandan en el país, que son Cristina, Axel y Alberto, bueno, son personas absolutamente cerradas al diálogo. Pero ¿sabes qué?